Mis amados hermanos, muy buenas noches, el Señor les bendiga, sea usted cordialmente bienvenido, bienvenida a este espacio en torno a la palabra de nuestro Señor. Mis amados, hoy es viernes 23 de febrero del 2024 y al Señor le damos gloria por permitirnos estar en esta transmisión. Recuerde que estamos nosotros estudiando nuestro estudio semanal En Busca de Dios, el gozo de un avivamiento en nuestra relación personal con el Señor. Y hoy vamos a ir a nuestra lección 7, día 4, Encuentro con la verdad. Y le voy a pedir también que me acompañe a la página 128, 129, 130 y 131, que es la sesión que hoy, que hoy nos corresponde. Y vamos a estar hoy también en un capítulo maravilloso de la palabra del Señor. Así que le voy a pedir por favor que me acompañe al texto del primer libro de Samuel, capítulo 15. Primero de Samuel, capítulo 15. En lo que usted lo busca, saca su Biblia, saca sus cosas. Permítame, vamos a compartir nuestra liga de clase con nuestros hermanos que nos acompañan en la distancia, ¿verdad? Recuerde que todos los días estamos compartiendo nuestro plan de lectura McChain, ya lo sabe, donde estamos leyendo el Antiguo Testamento una vez, el Nuevo Testamento y los Salmos 2 veces. Y pues bueno, esperamos que haya sido de bendición la lectura del día de hoy. Amén. Y pues bueno, hoy vamos a tener una sesión extraordinaria como lo hemos tenido a lo largo de esta semana, ¿verdad? Vamos a continuar hablando acerca de la obediencia. Y bueno, nada más pues recordarle, ¿verdad? Que también lunes y viernes, es decir, el día lunes estamos leyendo ¿A quién pertenece el dinero? Un audiolibro que está grabado para que usted lo pueda escuchar y aprender acerca de la mayordomía financiera, ¿verdad? Un tema tan necesario en nuestra época. Y el viernes, es decir, el día de hoy, acabamos de lanzar hace un ratito nuestra lectura de Un líder de convicciones, 25 principios para el liderazgo relevante. Estamos en el capítulo 11 ya, en el capítulo 11 de nuestro libro, y pues espero que continúe siendo de gran bendición para usted. Le animo a que comparta el plan de lectura McChain, le animo a que comparta los audiolibros y le animo también a que comparta también la sesión del día de hoy, ¿verdad? Que vamos a estar compartiendo. Comparta la liga o comparta después la clase que va a estar ya subida a la lista de reproducción de YouTube de nuestra página Ministerios Voz que Clama. Así que pues bueno, mi amado, mi amada, le animo a que me acompañe al texto. Ya hemos mandado nuestra liga. Primero el libro de Samuel, capítulo 15. Vamos a darle lectura al texto y lo vamos a hacer hasta el versículo capítulo 30, hasta el versículo 31. ¿Sale? Vamos a mirar el texto completo, lo vamos a ir viendo por partes, pero va a ser una lectura muy importante que nos va a apuntar al corazón de Dios acerca de este tema. Dice así la palabra de nuestro Señor, primero de Samuel, capítulo 15, versículo 1. Acompáñame con su vista y nos encomendaremos al Señor en oración. Dice el texto. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaín, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los eneos: idos, apartaos, salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los eneos de entre los hijos de Amalec. Versículo 7. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Voy a volver a leer el 8. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada.
9. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas a todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento, y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: Bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: Pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: De Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas, para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: Déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió: Di. Y dijo Samuel: Aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? ¿Y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión y dijo: Ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? 20. Y Saúl respondió a Samuel: Antes bien, he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. 22. Y Samuel dijo: ¿Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces dijo Saúl a Samuel: Yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Samuel respondió a Saúl: No volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto, y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel, y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo: Yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl, y adoró Saúl a Jehová. Mis amados, esta es la palabra del Señor. Donde quiera que usted se encuentre, incline su rostro, vamos a orar. Amado Señor y Padre nuestro, te damos en Cristo Jesús toda la gloria y te agradecemos por este espacio en el cual dispones tiempo, dispones voluntad, dispones corazón. Señor, te pido que nos proveas de atención, de sabiduría, Señor, que quites todo obstáculo, Señor,
que nos distraiga, que nos obstaculice de estar, Señor, en comunión contigo a través de tu palabra. Habla a nuestras vidas, a nuestras conciencias, a nuestros corazones. Y, Señor, permítenos ser personas, Señor, que te honren y que te obedezcan fielmente, cabalmente, de acuerdo a tu palabra. Te pedimos esto, Señor, y sabemos que lo cumplirás por tu misericordia en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, mis amados, pues sean ustedes todos cordialmente bienvenidos a esta sesión de estudio. Y pues ya estamos, ¿verdad?, en la lección 7, día 4. Hemos terminado ya otra semana más. Estamos avanzando excelente en nuestro estudio. Y el día de hoy vamos a continuar hablando, según el tema de la lección 7, vamos a continuar hablando acerca de la obediencia, ¿verdad? Y la obediencia, insisto, implica muchas cosas, ¿verdad? Como lo mencionábamos, es el fundamento de nuestra vida cristiana. Es la muestra de que realmente amamos a Dios, ¿verdad? Y la obediencia tiene que ser algo, buscar la excelencia, buscar siempre el cumplir nuestras promesas, y el resultado de la obediencia es que podremos ver y experimentar la gloria de Dios en nuestras vidas. El día de hoy vamos a mirar un ejemplo de desobediencia. Un ejemplo que nos va a apuntar al corazón mismo de Dios acerca de la importancia trascendental de obedecer la palabra de Dios y las consecuencias trágicas de no hacerlo. Para no profundizar en demasiado contexto, si usted conoce la Escritura o conoce el Evangelio, sabrá del tema del que estamos hablando. Si usted no ha escuchado nada al respecto, permítame explicarle que el primer libro de Samuel nos va a contar, ¿verdad?, el proceso a través del cual el pueblo que salió de Egipto, que estuvo 40 años, ¿verdad?, en el desierto, posteriormente después de otro periodo de luchas, de conquista, que se ha establecido ya en la tierra prometida, en la tierra de Canaán, ¿verdad? Pasa por un periodo de ajuste, ¿verdad? También a través del periodo de los jueces, un periodo de caudillaje de varios hombres que el Señor levanta para liberar a su pueblo durante también un periodo largo de tiempo, donde el Señor va a mostrar su misericordia repetidas ocasiones, librando a su pueblo de sus propios errores, su propia idolatría y de otros pueblos que venían y los oprimían a través de estos jueces. Y de estos jueces, el último va a ser Samuel. Samuel, pues como vemos en este primer libro, ¿verdad? Vamos a ver que el Señor, pues él interviene en el proceso de su concepción, de su nacimiento. Él es dedicado al Señor desde su más tierna infancia. Y este varón llamado Samuel, desde muy joven, ya sirviendo al Señor, ¿verdad?, viene a ser el canal de la renovación de la voz de Dios para hablar al pueblo. Las visiones, la palabra de Dios había cesado en medio del pueblo de Dios, por muchas razones diversas, entre las cuales también tenía que ver mucho la desobediencia del sacerdocio, su carnalidad y muchos pecados que todavía estaban manteniendo. Todavía estaba muy arraigada la idolatría en el corazón del pueblo de Israel. Y Samuel juega una parte muy importante porque va a ser el instrumento de Dios a lo largo de mucho tiempo, de muchos años. Va a ser la voz del Señor. Pero vamos a ver que también hubo fallas con los hijos de Samuel. Y el pueblo empieza a pedir un rey. Empieza a pedir un gobernante que los gobierne como las demás naciones, a lo que es, como usted sabe, Samuel consulta al Señor y le autoriza poder ungir a un varón para que sea el líder y sea la cabeza del gobierno de Israel. Y en este grupo, ¿verdad?, van a escoger a Saúl, ¿verdad?, hijo de Cis, ¿verdad?, de la tribu de Benjamín. Y vamos a ver que pues las aptitudes que encuentran en Saúl pues es su carisma, su gran tamaño, un hombre de guerra, etcétera, un hombre con ciertas características atractivas al hombre. Pero vamos a ver en este capítulo 15, vamos a ver la conducta de Saúl y vamos a ver el declive del apoyo de Dios a la persona de Saúl y de qué dependió. Y la realidad es que mientras la bendición de Dios estaba llegando, fruto de la obediencia de Moisés, de los jueces, de Samuel, pues hubo bendiciones.
Pero lo cierto es que los líderes que Dios había permitido que llegaran, muchas veces los líderes, sean jueces, sean profetas, sean incluso reyes, no fueron perfectos, no siempre fueron obedientes. Y su desobediencia queda claramente registrada en la Escritura. Si este fuera un libro de propaganda religiosa, como muchos de nuestros adversarios dicen, no hablaría con tanta honestidad y crudeza acerca de sus paladines de la fe, de sus héroes. Vamos a ver el ejemplo de Saúl como primer rey de Israel y vamos a ver las consecuencias de su desobediencia. Vamos nuevamente a observar los versículos 1 al 3 y vamos a hacer algunos comentarios. Dice el texto: Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, presta atención, usted, mi amado que está en casa, está atento a las palabras de Jehová. Me parece muy importante hacer hincapié sobre un aspecto clave de la obediencia. Y lo estoy escribiendo para que quede claro. Un aspecto clave de la obediencia es prestar atención a las palabras del Señor. Y vamos a ver entonces que le dice en el versículo 1, está atento a mis palabras. Versículo 2, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré a lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Quisiera ir a ver este texto, pero realmente no quisiera sesgarme del tema con comentarios innecesarios, pero le dejo de tarea que usted observe el testimonio de Éxodo 17 del 8 al 14, Deuteronomio 25 del 17 al 19, para que usted conozca el contexto de lo que está ordenando el Señor y por qué lo ordena, que tiene que ver con los amalecitas, ¿verdad?, que se habían opuesto a la marcha de las tribus de Israel, ¿verdad?, que no pasaran por sus tierras, y pues bueno, eso le causó retrasos y contratiempos para que el pueblo llegara a la tierra prometida. Bueno, dice el versículo 3, esta es orden del Señor, una orden radical, una orden controversial, pero una orden a final de cuentas. Dice, ve pues y hiere a Amalec, destruye todo lo que tiene. ¿Cuánto es lo que va a destruir? Todo lo que tiene. Incluye, y dice, no te apiades de él, no muestres misericordia. Mata a hombres, mujeres, niños, aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Y esta declaración podría ser controversial para aquellas personas jóvenes en la fe, neófitos, aquellas personas que son nuevitas, y alguien puede decir, ¿cómo el Señor está ordenando una matanza? Bueno, principalmente entendamos, para que usted no se confunda, no se sesgue del tema de este texto, entienda usted que nuestra vida le pertenece al Señor. Si vivimos para Él, vivimos, y si morimos para Él, morimos. No puede existir este pensamiento que ahora tenemos, ¿verdad?, de que nuestra vida vale más que la palabra del Señor. Cuando usted conoce la palabra de Dios, cuando usted conoce sana doctrina, usted sabe que somos por naturaleza pecadores y que la paga del pecado es muerte. Si el Señor quita la vida, Él sigue siendo justo, porque todo hombre que nace está sujeto bajo el pecado, bajo el yugo de desobediencia. No nace ninguna persona justa, no existe una persona justa. Dios está siendo justo a la hora de tomar nuestras vidas, si eso a Él le place. Somos salvos por gracia, no por obligación. No hay nada bueno en usted ni en mí. Entonces, en este contexto, esta tribu de los amalecitas, ¿verdad?, pues habían actuado de una manera pecaminosa. Eran pues un pueblo pagano, un pueblo que no estaba cercano al pueblo de Dios, ¿verdad?, ni a su palabra. Pero vamos a ver que la consecuencia de este juicio tremendo se da por las acciones de Amalec. Muy bien. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí y luego haremos comentarios al respecto acerca de esta declaración radical de la justicia y la santidad de Dios, y debo decirlo también, de la venganza de Dios. Dios es el único que puede ejecutar venganza, ¿verdad? Porque
Él es el único con una moral absolutamente recta y santa, con una ética correcta, perfecta, santa, en la cual pues no hay mancha. Él es santo. Y el punto aquí es el siguiente. Él es el único que puede ejercitar venganza, justicia personal, porque no hay nadie más santo que Él. Él es el santo. Versículo 4. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaín 200,000 a pie y 10,000 hombres en Judá. Entonces, vamos a ver que la orden que el Señor le da por medio de Samuel a Saúl, ¿cuál fue? ¿Cuál es la orden que Dios le da? Que destruya a Amalek y a todo lo que a él le rodea y le pertenece, entiéndase personas, entiéndase sus bienes, entiéndase su ganado. No es guárdense lo que más les guste, lo que más les convenga, tomen esposas, etcétera, etcétera, etcétera. No está diciendo eso, sino está diciendo destrúyelos, erradícalos por completo. Si estamos de acuerdo en esto, las palabras de quién dijo Samuel, la opinión de Samuel. ¿De quién provenía este mensaje de Samuel a Saúl? ¿De Samuel mismo? ¿De un tercero, de una persona? No, este mensaje provenía exclusivamente de las palabras del Señor y le llamó a destruir a Amalek. Y luego platicaremos un poquito acerca de esto. Vamos a adelantarnos y vamos a mirar el versículo 6 al 9. Y dijo Saúl a los ceneos, es decir, le advirtió a estos que estaban pues cercanos a la ciudad de Amalek: idos, apartaos, salid entre los de Amalek, para que no os destruya juntamente con ellos. Porque todos vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto, y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalek. Es decir, le estaban pidiendo, pues obviamente el Señor estaba guiando, ¿verdad?, a Saúl, en el sentido de que pues advirtió a los ceneos, y nuevamente pues le dejo de tarea a usted que averigüe quiénes fueron y qué hicieron y sobre qué fundamento se está haciendo esta declaración. Versículo 7. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Y aquí viene el punto clave en el versículo 8, preste atención. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Shur, al oriente de Egipto. Versículo 8. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero todo el pueblo mató a filo de espada. Primero vamos a hacer observación de este versículo, porque la realidad es esta: Saúl desobedece. Oye, pero se echó a toda la demás población. ¿Por qué está desobedeciendo? Bueno, porque le dijo, destruye a Amalek, y él le perdonó la vida. Le perdonó la vida, lo tomó vivo, y a todo el demás pueblo mató a filo de espada. Mis amados, la obediencia parcial es desobediencia, es obediencia a medias, ni es obediencia ni es tampoco desobediencia, sigue siendo desobediencia, pero al final de cuentas a Dios no lo podemos engañar con estas triquiñuelas, con estas trampitas, con estas chanzas que a veces nosotros nos tomamos justificando la falta de rectitud de nuestros actos. Continúa diciendo el texto, versículo 9, y Saúl y el pueblo perdonaron, o sea, no solamente él, sino también el pueblo, perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas. Y aquí es importante que hagamos esta observación, porque muchas veces nuestra desobediencia refleja nuestras verdaderas intenciones del corazón. ¿Está usted de acuerdo? El problema no era perdonar a Agag, sino más bien era el tema de los bienes que él tenía. ¿Saúl obedeció a Dios? Por supuesto que no. Saúl obedeció a Dios porque le pidió destruir por completo y no apiadarse de ellos. Saúl obedeció a medias.
Y la desobediencia a medias también es desobediencia. Observe que el texto dice que Saúl y el pueblo, ¿acaso no había ni una persona justo en medio del pueblo de Israel que dijera, oye, lo que estamos haciendo está mal? ¿No estamos obedeciendo al Señor? Nadie dijo nada. Saúl mató a Saúl y al pueblo, y aquí viene el interés personal. Y a lo mejor de las ovejas del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas a todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Es decir, ¿qué es lo que nos está diciendo este texto? Que ellos empezaron a juzgar, a emitir juicio basado en lo que ellos ven y en lo que consideran valioso. Y lo que consideran valioso, pues son los animalitos, son bienes, ¿verdad? Le perdonaron la vida a Agag y a lo mejor de las ovejas. No lo quisieron destruir. A lo que era vil y despreciable destruyeron. Vil y despreciable, debo de enfatizar que se trata vil y despreciable a los ojos de ellos, a los ojos carnales del pueblo, del rey. No lo quisieron destruir por conveniencia. Y ahorita te voy a explicar cómo pasó esto. ¿Saúl obedeció a Dios? Por supuesto que no. Y vamos a ver ahora el versículo 10. Presta atención a lo que dice el texto. Y vino palabra de Jehová a Samuel, es decir, Samuel estaba en relación con este lugar al que él iba. No estaba ahí Samuel junto a Saúl para guiarlo, para aconsejarlo, pero veremos las consecuencias de esto. Y dice, vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl. Esto es una declaración interesante y es algo que me quiero tomar por lo menos un minuto para observar. Cuando la palabra del Señor utiliza esta forma de lenguaje en la que dice, me equivoqué, me pesa, se arrepintió el Señor, pudiéramos pensar, porque algunas traducciones así lo manejan, se arrepintió, se dolió en su corazón, me pesa. Podríamos pensar entonces que el Señor se arrepiente, y si el Señor se arrepiente, entonces podríamos llegar a especular que hay en él algún tipo de pecado, o que el Señor pues cambia de opinión. Bueno, primero quisiera observar tres cosas. Número uno, el Señor es santo, el Señor no miente. ¿Ok? Su palabra es veraz. Nuestro Dios no miente, Él no es hombre para que se arrepienta, ni hijo de hombre para que... Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dos, quisiera hacer la observación también del hecho de que pues nosotros tenemos una Biblia, ¿verdad? Al castellano, al español, que ha sido traducida. Entonces yo le sugeriría que usted vaya al texto y observe el texto en su sentido, en su contexto, y hay un estudio particular de esta palabra, cómo la va marcando el hebreo, cómo la va marcando el griego, para que usted entienda el sentido correcto de lo que está diciendo aquí. Y como tercera observación, esta es una figura de lenguaje en la cual, cuando usted hace hermenéutica, debe de usarla constantemente. Es una figura retórica en la cual el texto, o al menos el Espíritu Santo, inspiró al autor a hablar en una figura especial del lenguaje. Y hay dos tipos de figuras especiales, dos en particular que quiero mencionar, que es el antropomorfismo y el antropotatismo. El antropomorfismo pues es cuando la Biblia utiliza referencias humanas de proporciones del cuerpo humano, ¿verdad? Para hablar acerca de Dios. Cuando dice los pies del Señor y reposaron sus pies, o los ojos del Señor, o el brazo del Señor se ha cortado, o la mano del Señor. Me explico, este tipo de referencias acerca de su cuerpo, referencias corporales, que el Señor no tiene y no posee, y no porque esencialmente sea un ser incorpóreo, débil,
esparcido en el universo, no, sino sencillamente porque Él es espíritu, dice Juan capítulo 4, Dios es espíritu, es decir, que Él no puede ser visto por nuestros ojos físicos materiales, no lo podemos percibir con la claridad con la que nosotros lo deseamos porque no es necesario. Entonces, el antropomorfismo tiene que ver con una ilustración para poder entender claramente qué es la acción de Dios o la representación de Dios. Esto es una referencia al imaginaria de un cuerpo, del cuerpo de Dios. Pero el antropotatismo tiene que ver con las emociones, ¿verdad? Y es por esto que puede parecer en el versículo 11 que el Señor se está realmente arrepintiendo, es decir, que el Señor puede equivocarse o que puede pecar. Más bien es un antropotatismo, es una figura retórica que trata de emular por parte del Espíritu Santo y el autor una ilustración para que pudiéramos entender el aparente cambio, pero no hay cambio. A Dios no le sorprendió la actitud de Saúl porque él ya lo conocía y conocía el corazón del pueblo. Entonces, pudiéramos pensar, de acuerdo a esta mirada hermenéutica, ¿verdad?, que el interés de todo esto es intentar que podamos conciliar y conectar este cambio de switch de la relación de Dios con Saúl a partir de ahora. El Señor dice, me pesa, le dice a Samuel, el Señor le dice a Samuel, me pesa haber puesto por rey a Saúl. ¿Por qué le pesa? ¿Por qué parece que le es contradictoria ahora la elección de Saúl? Bueno, desde el inicio, de hecho, él no estuvo al 100% de acuerdo. Claramente dijo que iba a haber un costo para el pueblo, iba a haber una situación de adaptación difícil, de ajuste de parte del pueblo para con el rey y del rey para con el pueblo. Eso no iba a funcionar. Claramente el Señor le dijo a Samuel, dales el rey que te están pidiendo, pero eso no va a funcionar prácticamente porque pues, la realidad es que no existe ningún gobierno perfecto, el único perfecto es el Señor. Y sobre todo el tema a lo que le quiero llegar es a que Él no cambia de opinión. Pareciera que cambia de opinión, pero no es que cambie de opinión. Uno de los atributos clave de Dios es su inmutabilidad. Apunte esa palabra para que sepa con qué se come. La inmutabilidad es la característica o cualidad del Señor que lo distingue porque Él no cambia. Él no cambia de parecer, Él no cambia de pensamiento, Él no cambia de corazón. Y aunque textualmente pudiéramos ver algún otro escenario en el que pareciera que cambia de opinión, no es que cambie de opinión, simplemente todo funciona de acuerdo al plan de Dios, a su inmutabilidad, a su santidad y a sus planes. Me pesa haber puesto por rey a Saúl porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Vean lo trascendental de la declaración del Señor acerca del corazón y la mente de Saúl. Dice, se ha vuelto en pos de mí, es decir, está en enemistad conmigo, en oposición a mis declaraciones, a mi voluntad. Él conoce el corazón de todos y él sabe que Saúl no era un hombre íntegro. Continuamos y dice, y no ha cumplido mis palabras. Es decir, tú no puedes decir que estás haciendo la voluntad de Dios, como lo vimos el día de ayer, y no obedecer la palabra del Señor. Y Samuel, que le empezó a adquirir un cierto afecto al joven Saúl, dice que se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Imagínate el profundo cariño que le pudo haber tenido. Ahora, esto es lógico desde el sentido en el cual, pues, la elección de rey se había dado en función de que sus hijos, los hijos también de Samuel, habían prevaricado el derecho, habían cometido ciertos pecados que generaban corrupción y que generaban animadversión de parte del pueblo para con los hijos de Samuel, y es en este contexto en el cual le piden un rey. Y ahorita parece que esta petición de gobierno, de monarquía, se acaba de desmoronar como mazapán que usted compra en la tortillería. Se acaba de desmoronar esta expectativa maravillosa de bendición porque hay algo que no está bien. Y por esta razón él clama toda la noche y él se apesadumbra de esta conducta de Saúl. Versículo 12, vea el interés, el afecto que
Samuel tiene por Saúl. Madrugó luego para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Gilgal juega un papel muy importante aquí, y es importante compartirle esta nota, porque usted dirá, bueno, ¿por qué es importante Gilgal? ¿Por qué está aquí puesto en el testimonio bíblico? Bueno, déjeme comentarle que Gilgal, agarre un mapita de su Biblia, un mapa bíblico, sitúese en los tiempos de David o de Samuel, busque un mapa que le sitúe en un contexto histórico del que estamos hablando, y observe que Gilgal es un pequeño pueblo, es un pueblo localizado al norte de Jericó, en el valle del río Jordán. Era el lugar de muchos eventos importantes en la historia de los israelitas. Fue un centro de adoración, y por esto posiblemente Saúl fue a Gilgal para ofrecer allí sacrificio. Pero por su desobediencia, Gilgal, que había sido el lugar donde Saúl fue coronado, vea qué paradójico y trágico, ahí en Gilgal, donde fue coronado, Gilgal se convirtió en el lugar donde Dios lo rechazó como rey. Qué tremendo, ¿no? Que donde el Señor te ungió, o más bien te seleccionó, te escogió, es el lugar donde seas desechado. Lo que acaba de pasar con Saúl no es cosa chica, no es cosa ligera, ¿ok? Y ahorita lo vamos a comenzar a observar. Estamos en el capítulo 15 y vamos a ver pues el esfuerzo que hace Samuel por buscar encontrarse con Saúl y hablar con él. Dice: luego Samuel fue para encontrar a Saúl por la mañana, o sea, se levantó, se movió, fue dado aviso a Samuel: Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento. Ve nada más también el ego del sujeto. Y se dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Y subrayo, se levantó un monumento. Esto nos habla también un poco del corazón de Saúl y por qué va a reaccionar, cómo va a reaccionar más adelante. No pierda de vista este comentario de que Saúl se hizo un monumento y luego fue a Gilgal. Es decir, primero se adoró a sí mismo y después bajó a fingir que adoraba al Señor. Presta atención a esto. Versículo 13, vino pues Samuel a Saúl. Ahora sí que le cayeron tempranito, lo fueron a checar a ver cómo andaba todo, y sorpresa, lo agarraron en esquina. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Es decir, lo primero con lo que lo recibe Saúl a Samuel es con una declaración falsa, hipócrita, mentirosa, de que él había obedecido la palabra del Señor. ¿Se acuerda usted de lo que vimos nosotros en sesiones anteriores acerca del Evangelio de Juan? ¿Se acuerda de eso, de lo que estuvimos viendo? Le voy a citar el texto para que usted vea lo tremendo de todo esto. Dice, primera de Samuel, capítulo 2, versículo 4. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. La declaración que está haciendo Saúl es tremenda. Dice: yo he cumplido la palabra de Jehová. No la has cumplido. Porque el Señor te dijo una cosa e hiciste la otra. Entonces eres un mentiroso. Eso fue lo que pasó con Saúl. Versículo 14. Y aquí vamos a llegar a un punto muy interesante en el cual la obediencia o la desobediencia es expuesta. Podemos engañar a todas las personas. Usted puede engañarse a sí mismo. Usted puede engañar a su cónyuge, puede engañar a sus hijos, puede engañar a su empleador, puede engañar a su familia, a sus padres, puede engañar a su pastor, puede engañar a su iglesia local, puede engañar a sus hermanos. Puede engañar a muchísima gente, pero Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. Dios conoce nuestros actos, nuestras palabras y motivaciones. Es por esta razón que Samuel, guiado por el Espíritu Santo, le visita
le confronta con esta declaración. Lo lleva a este punto de presión en el cual quiere que él sea honesto. Y vamos a ver que Saúl no es honesto. Samuel responde, ante la declaración de Saúl, yo he obedecido al Señor. Y Samuel le responde de una manera que ahorita lo platicamos. Versículo 14. Samuel pues dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Si tú, Saúl, me estás diciendo que estás obedeciendo al Señor, que lo has obedecido, ¿por qué es que yo, Samuel, estoy escuchando con mis orejitas que Dios me dio, estoy escuchando balidos de ovejas, estoy escuchando bramido de vacas? ¿Cómo me explicas eso, Saúl? ¿Cómo explicas eso? Mis amados, no importa cuánto trate de ocultar su desobediencia, las vacas van a mugir, las ovejas van a balar, y siempre hay suciedad que deja evidencia. Tarde o temprano, todo saldrá a la luz. Versículo 15, Saúl respondió, ay, Samuel, por favor, percibe este tono de este torpe intento de querer engañar a aquel hombre en el cual mora la presencia de Dios, aquel mensajero de Dios, aquel vidente de Dios. Me parece patética el intento, pero hasta casi llega a ser un poco un paso de comedia, ¿verdad? Y observe con atención, dice, de Amalek los han traído. Y echa la bolita. Y echa la bolita. No es honesto. Está evadiéndolo a una respuesta. Está racionalizando su desobediencia. Y le dice, el pueblo lo perdonó lo mejor de las ovejas. Ellos lo han traído. El pueblo perdonó lo mejor de las ovejas, de las vacas. Y vea ahora lo perverso de esta declaración. O sea, está justificando la desobediencia y dice, no está asumiendo su responsabilidad particular. Está echando la responsabilidad en otras personas. Y luego va a decir lo siguiente. Lo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas, para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Algo se revela aquí del corazón de Saúl y es una incongruencia. Y lo va a aprender de manera muy dura. Que Dios no puede ser sobornado. Que a Dios no lo podemos convencer de ninguna otra cosa que nosotros tengamos en nuestra mano. La obediencia siempre es mejor, mucho mejor que cualquier tipo de acto religioso. Al Señor no le importa si tocas la batería. Es más, él tiene un remanente de verdaderos adoradores y músicos que no necesitan esas cosas para adorarle. Eso a Él no le importa. A Él no le importa cuántos cheques dejes en la ofrenda. No le importa tus aptitudes, tu carisma, tu reputación. No puedes taparle el ojo o engañarlo o justificarte. Él estaba justificando de una manera hipócrita, mentirosa y perversa. No se está responsabilizando, está mintiendo. Dice que de Amalek los han traído, que el pueblo lo hizo, el pueblo, no él, perdonó lo mejor de las ovejas. Y note por favor que esta parcialidad de acción dice que el pueblo fue el que perdonó lo mejor. Ay, pero ¿por qué perdonó lo mejor? Espera, Samuel. Perdonó lo mejor, pero no porque seamos unos codiciosos, avariciosos, materialistas, con ojos carnales. Por favor, Samuel. Es para sacrificarlas al Señor. ¿Se da cuenta? Este intento burdo de querer burlarse del Espíritu Santo.
Presta atención. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él respondió, está hablando Saúl, di. Y aquí lo confronta. Aquí lo confronta con esta mentira, con esta hipocresía. Samuel, lleno del Espíritu Santo de Dios, le declara la palabra del Señor, pero le recuerda una cosa: su pequeñez, su insignificancia, de dónde Dios lo tomó. Y esto me parece muy importante porque creo que es un recordatorio para nosotros. Como dice Apocalipsis, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Este preámbulo de lo que va a comentar en un momento Samuel no es una frase paternalista dicha por accidente, sino le está recordando la gracia de Dios. La gracia del Señor al escoger, al vertir sobre Saúl una elección y una misión, una responsabilidad, un propósito. Y le está diciendo: aunque eres pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey. El Señor te ha concedido grandes honores. Eras una persona cualquiera. Tú mismo te sentías así, tu gran complejo de inferioridad. Vamos a ver que Saúl era un hombre muy grande físicamente, pero muy pequeño dentro de su concepción, dentro de su apreciación de su persona. Un hombre chiquito, pequeño, con problemas de inferioridad. Por eso va a buscar siempre el reconocimiento de los demás. Vamos a ver el versículo 18 que dice: Jehová te envió en misión, te hizo rey, te hizo jefe. Jehová te envió en misión, te dio una responsabilidad y te dijo: ve y destruye a los pecadores de Amalek, hazles la guerra hasta que los acabes. Esa fue la orden del Señor. Y lo reprende Samuel y le dice: ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín? Ahí está, ahí está. Ahí está, vea cómo la palabra de Dios se revela a sí misma, no hay misterio. La palabra del Señor es mucho mejor que 300 pesos de una hora de terapia o de sesión, o no sé cuánto es lo que esté cobrando un psicólogo, pero la realidad es esta: al Señor no lo podemos terapear, al Señor no lo podemos engañar, no podemos evadir las cosas. El Señor conoce las intenciones y motivaciones del corazón. Y yo puedo disfrazar mi desobediencia en obediencia para justificar motivaciones pseudoespirituales, pero al final el Señor conoce nuestro corazón. Y Él está diciendo: no escuchaste la voz del Señor y pusiste tus ojos y tu corazón en el botín. Pusiste tus ojos y tu corazón en esos bienes. ¿A quién quieres engañar, Saúl? ¿A Dios? Dios no puede ser burlado. Eras un hombre pequeño, insignificante, eras un donadie. Y el Señor te escogió a ti y te dio una gran responsabilidad. ¿Por qué estás haciendo esto por un puñado de ovejas y de vacas? ¿Tan valioso es esto? ¿Y por qué quieres mentir diciendo: ay, es que los voy a sacrificar al Señor? Ni pienses que yo me los voy a quedar. No, por supuesto, yo no desobedecí nada más porque sí, lo hice para honrar al Señor. ¿Cuántas veces tú y yo, mi amado, mi amada, no actuamos en desobediencia y lo disfrazamos de obediencia? Es que a ver. Sí, pastor. Sí, hermano. Sí, iglesia. Mi pareja, hombre, mujer, es mundano, es mundana, es incrédulo, es incrédula, pero nos vamos a casar, pero estamos viviendo juntos, sí, pero nos vamos a casar muy pronto. O sea, sí, pero la realidad es que desobedeciste al Señor. Porque escuchaste la voz del Señor, escuchaste los mandatos. No puede ser decirte que eras ignorante, no. Simplemente no prestaste atención, no escuchaste. Ignoraste la palabra de Dios. No puedes esperar, como lo vimos el día de ayer, no puedes esperar la bendición de Dios, su presencia, si haces las cosas a tu manera.
Y sobre todo no lo puedes engañar al Señor. Al Señor no lo puedes engañar. El Señor conoce tu corazón, conoce tus motivaciones, conoce las triquiñuelas, las trampitas, las chanzas, las licencias que te tomas y las disfrazas, las maquillas de obediencia religiosa. Eres un mentiroso, eres una mentirosa si piensas. Somos mentirosos cuando pensamos de esta manera. No somos diferentes a Saúl. Cuando nos cachan en la movida y queremos justificarnos en vez de arrepentirnos. Tremenda situación. Ahora, quiero que observe esto con detalle. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová? Versículo 19, y sino que vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Esto que acaba de hacer Saúl, esto que acaba de decir, y estas intenciones que él tenía, no estaban ocultos. Todo está delante del rostro de Dios, delante de sus ojos. Esto es una declaración muy importante. Versículo 20, Saúl respondió a Samuel, antes bien, o sea, si yo fuera su abogado, si yo fuera el abogado de Saúl, si esto fuera algo, yo le diría, ya cállate. Cualquiera, no sé si a usted le pasa lo mismo que a mí, pero yo le voy a Saúl y le digo, ya papito, ya cállate. No empeores más las cosas. Cállate y reconoce tus errores, reconoce tu pecado, arrepiéntete. Pero no. Siempre tenemos que ser el que tenga la última palabra y siempre queremos ser el que tiene la razón y nos la pasamos forcejeando con Dios. No, pero a ver. ¿Tú crees que le vas a ganar a Dios? ¿Tú crees que le vas a ganar? ¿Crees que tienes más razón que el Señor? No, de ninguna manera. Si la palabra del Señor dice no, es no. Pero él dice que sí obedeció al Señor. Antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de los Amalec, y he destruido a los amalecitas. Otra cosa que creo que va a suceder de una manera muy tremenda en la mente y en el corazón de Saúl, no se trata de escuchar, es decir, que entre información por tus orejas. La mayor parte de nosotros oímos, pero no escuchamos. Tendemos a decir, yo te hago alguna declaración y tú asientes con tu cabeza. Y yo, que te estoy viendo, digo, perfecto, sí me escuchó, entendió. ¿Qué te pasa con tus hijos? Levanta los trastes. Y no lo hace. Entonces tú dices, a ver, no entendí. Sí me escuchaste y me entendiste, pero no lo hiciste. Y cuando tú le reprendes todavía se enoja porque no hizo lo que tú le dijiste. Dice, pero ¿cuál es el problema? Te dije que sí. Sí, pero no lo hiciste. ¿Sí me estoy explicando? Creo que el gran problema es que oímos, pero no escuchamos. No prestamos atención. Generaciones y generaciones de muchísimas personas que han pasado por las bancas de las iglesias y los templos, incluso pastores y maestros, se van a ir al infierno y han tenido tropiezos garrafales porque son oidores de la palabra, pero no hacedores, porque oyen, pero no escuchan, porque oyen, pero no ponen atención. Y si usted no pone atención, la palabra del Señor, como dice la parábola del sembrador, viene Satanás, el pajarito satánico, viene y se lo come. O es ahogada, simplemente rebota, porque no tuvo profundidad, porque no echó raíz, y si no echa raíz no hay fruto. ¿Sí me estoy explicando, clase?
Sabes que las grandes desobediencias empiezan con pequeñas desobediencias y las pequeñas desobediencias empiezan por trivializar la palabra del Señor y decir, ah, sí, ajá, amén, sí, sí, claro, yo ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Muchísimas personas me han dicho eso. Quizás yo también lo he dicho muchas veces, ya lo sé. Ujú. Sí, el punto no es que lo sepas, el punto es que lo hagas. Y no lo hiciste. Y Samuel no lo hizo. Él antes se justificó, he obedecido, fui a la misión. El problema no ir a la misión. No fuiste obediente porque te dijeron, extermina a Agag y lo perdonaste. Destruiste a los amalecitas, sí, pero, o sea, no podemos pretender que la obediencia parcial sea obediencia completa. Es como, bueno, te obedecieron 50%, considéralo. O sea, considera que hice el esfuerzo de obedecer. No, Saúl, no funciona así. Y todavía continúa, versículo 21. Sigo con el ejemplo del abogado. Yo le diría, Saúl, ya cállate. Pero él sigue justificándose y sigue hablando y hablando y hablando. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, nuevamente evade su responsabilidad personal, culpa al pueblo, las primicias del anatema, es decir, lo mejor de los amalecitas. Anatema, la declaración es, la palabra anatema significa maldito o apartado, es decir, tomó de aquello que pertenecía al pagano, al maldecido, para ofrecer sacrificio a Jehová. Y esta declaración me parece espeluznante. El versículo 15, presta atención, Saúl dice, para sacrificarlas a Jehová, tu Dios. Observe lo que dice en el versículo 21. Para ofrecer sacrificio a Jehová, tu Dios. El Dios de Samuel, no el Dios de Saúl. No dice mi Dios. Esto me parece espeluznante. Y vamos a ver por qué es espeluznante. Es algo que debería aterrar nuestras almas. Porque nuestra desobediencia probablemente sea un síntoma de que realmente cuando hacemos ciertas cosas, cuando vivimos de cierta manera, estamos aparentando, estamos haciendo cosas y nos justificamos para quedar bien con el Dios de, pero no es nuestro Dios. Nadie puede obedecer a un Dios al que no conoce. Nadie puede obedecer a un Dios al que no conoce, y si no lo conoces, pues no vas a saber cuál es su voluntad. Es muy triste esta declaración, a mí me parece algo muy triste. Y el versículo 22 es un versículo que yo cito constantemente porque me parece importante. Y Samuel le dice, voy a leer el texto y lo voy a traducir prácticamente. Samuel dijo, ¿se complace Jehová? Está haciendo una pregunta retórica, pero le dice prácticamente, ¿se complace el Señor tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Deténgase en esa pregunta. ¿Qué es lo que trae más, qué es lo que trae más deleite al corazón de Dios? ¿Todo nuestro esfuerzo, servicio, sudor? ¿O nuestra obediencia? Nuestra sencilla y clara obediencia a su palabra. Usted pudiera ser un misionero en Japón. Usted pudiera hacer todo eso, pero no tener el corazón en Cristo Jesús y hacerlo en desobediencia. Usted pudiera ir a un seminario a estudiar teología para dar clase en su iglesia local o ser pastor, pero no hacerlo por la cuestión correcta. Todo esfuerzo que no está cimentado en la obediencia al Señor de corazón no es una obediencia que Dios va a bendecir o respaldar. Se complace en los esfuerzos
¿En el activismo humano o en la sencilla obediencia a su palabra? Creo que la respuesta es clara, ¿no? Ciertamente, dice Samuel, el Espíritu Santo a través de Samuel dice, el obedecer es mejor. Permítame escribirlo para que quede claro. El obedecer es mejor. El obedecer es mejor que los sacrificios. Cualquier tipo de esfuerzo humano que trate de compensar la desobediencia nunca lo va a lograr. La obediencia siempre es mejor. Y la obediencia implica hacer lo correcto. Y hacer lo correcto es hacer la voluntad de Dios. Obedecer es mejor que los sacrificios. Y aquí va a decir una declaración tremenda. Y el prestar atención al más que la grosura de los carneros. El libro de Levítico nos muestra, ¿verdad?, que en este proceso de los sacrificios, del ritual en el cual pues presentaban esta ofrenda de olor grato al Señor, que tenía que ver pues con el cubrir los pecados, el presentar sacrificio, esfuerzo para honrar al Señor por nuestra ofrenda de la carne de este animalito, ¿verdad?, que simbolizaba, ¿verdad?, la entrega de nuestro Señor Jesucristo. Aquí menciona dos cosas, el obedecer y el prestar atención. Nuevamente el Señor nos está dando la respuesta del gran problema. No obedecemos, principalmente porque somos rebeldes. Por naturaleza somos rebeldes, la desobediencia está en nosotros. Platicaba con mi esposa acerca de, creo que lo comenté en otra sesión anterior, acerca de la crianza respetuosa y pues esta tendencia que hay actualmente a prácticamente así como que, pues no le corrijas al niño porque se va a traumar, no le digas que no. Explícale las cosas, que ya trates de no ejecutar disciplina física, o no le alces la voz, o ese tipo de cositas, ¿no? Coincido en algunos aspectos de esta teoría, pero prácticamente lo que apela es a que el niño es inherentemente bueno. Y la realidad es que yo he observado a mi hija, y aunque la amo con locura, no es buena. Mi hija es desobediente. Deliberadamente veo cómo yo le estoy dando una instrucción clara y concreta y me está escuchando y está entendiendo y está sintiendo lo que le estoy diciendo, y deliberadamente yo me doy la vuelta y hace exactamente lo que le dije que no hiciera. Y le manifiesto molestia cuando lo hago y tengo que manifestar disciplina. Pero a lo que voy es a esto: obedecer es mejor. Cuando ella me obedece, qué bonito es, ¿verdad?, cuando los hijos obedecen. Pero también, parte también de la desobediencia radica en la falta de atención que le prestamos a la palabra. Si la mayoría de nosotros no me acuerdo, ahí perdónenme por la conjugación, pero si nosotros realmente prestáramos sincera atención a la voz de Dios a través de su palabra y fuéramos sensibles a su voluntad, estoy seguro que si usted es hijo o hija de Dios, si el Espíritu Santo habita en usted, usted quiere agradar al Padre y usted quiere honrar a Dios. Y si usted presta sincera atención a la palabra del Señor, el Espíritu Santo le convence de pecado y el Espíritu Santo ha puesto en usted el querer como el hacer. Así que usted es capaz de obedecer por el poder de Cristo que habita en usted. Pero si no prestamos atención a la palabra, podemos ser oidores olvidadizos. Saúl cree que obedeció al Señor porque no prestó atención, escuchó. Estoy perfectamente seguro de que lo que le estaba diciendo Samuel, él no estaba sintiendo. Y escuchó con una oreja, pero no escuchó con la otra, escuchó a medias, escuchó lo que quería escuchar.
Casi, él le dice una cosa y él entendió otra, porque no prestó atención, porque su corazón estaba puesto en el ganado, el mejor ganado, y el tratar de, pues, ver qué más le podía sacar a Gag. Versículo 23, porque como aquí entra una situación interesante que tiene que ver con la obediencia y la desobediencia, pero en particular con la desobediencia. Acaba de enfatizar el Espíritu Santo a través de Samuel que la obediencia es mejor y prestar atención es mejor. Sí, pero la desobediencia, ¿por qué es un asunto tan serio lo que acaba de hacer Saúl? Bueno, y aquí entra con dos comparativas. Dice, como pecado de adivinación. Este gravísimo pecado que era castigado con la muerte en la legislación del pueblo de Dios. Dice, como pecado de adivinación. La adivinación es un pecado terrible porque formula una especulación acerca del futuro, confiando más, insisto, en la especulación pagana, diabólica. No confía en Dios. Y es una actividad, insisto, reprochable, condenable, como pecado de adivinación. Es un pecado muy serio. En aquellos entonces, para el contexto de lo que estaba diciendo, y sigue siendo un pecado muy serio, pero a lo que voy, en el contexto de lo que estaba hablando Samuel, ese era un pecado gravísimo. O sea, estaba condenadísimo que hubiera un adivino, un agorero, un hechicero, un mago, un brujo, una persona que practicara este tipo de búsquedas de mediums, que hablara con los espíritus, que consultara a los ejércitos del cielo, que consultara a las estrellas para especular acerca del futuro. Este tipo de acciones eran condenables con la muerte, eran pecados aberrantes. Y dice, así como es de aberrante la adivinación, así es la rebelión. La rebelión es un asunto serio, porque estás enfrentando la autoridad de Dios. Si tú sabes, si tú escuchas, si sabes que hay una autoridad, se te ha dado una instrucción clara y deliberadamente la desobedeces, eso es rebelión. Y eso es algo serio delante de la mirada de Dios. La rebelión a su palabra. Creo que hay dos cosas que caracterizan la desobediencia: la ignorancia y la rebeldía. La ignorancia, o sea, desobedecemos porque somos ignorantes, porque no conocemos, y somos desobedientes porque somos rebeldes, porque usted sabe, y a pesar de que usted sabe, decide no obedecer. Y decide no obedecer porque le parece más conveniente a sus intereses, porque la integridad desafía su comodidad, y usted se rebela porque pues ama más este mundo que la palabra del Señor. No presta atención a la palabra del Señor porque su atención está en otra parte, está en otro lado, su corazón está en otro lado. Y lo hace una segunda comparación, como ídolos e idolatría. Nuevamente vemos otra comparativa de un pecado terrible de aquellos días y todavía del día de hoy. La idolatría pues es un asunto serio porque el Señor claramente dejó en los 10 mandamientos, en sus primeras ordenanzas: no tendrás dioses ajenos a mí. No te harás imagen, no te postrarás delante de nada. Las primeras instrucciones de Dios es contra la idolatría. Porque tú no puedes tener otro Dios que no sea el Señor. Tú no puedes servir a otro Dios que no sea el Señor. Tú no puedes amar a otro Dios que no sea el Señor. Es algo muy seria la idolatría. Es un asunto seriamente condenable. Es un pecado tremendo por el cual el mundo en el que vivimos está en una constante de condenación. Por eso es necesario el Evangelio. Y este pecado gravísimo por el cual tropezó el pueblo de Israel durante mucho tiempo, lo comparó a la obstinación, es decir, a la necedad, a la torpeza de seguir siendo necio. Te están diciendo las cosas si no entiendes. Y esto es lo que está pasando con Saúl. El Señor le está diciendo a través de Samuel: estás haciendo mal. ¿Por qué hiciste esto? ¿Desobedeciste? No, yo obedecí.
desobedecí, yo obedecí, yo obedecí. Es terco, es necio. Entonces, él no solamente es rebelde, sino es obstinado. No solamente es rebelde, sino es obstinado. Es decir, no solamente se desobedeció, enfrentó la autoridad de Dios y sus palabras, no hizo lo que el Señor le ordenó, sino todo lo contrario. Al contrario, lo que hizo fue afirmarse él mismo como una persona que estaba obedeciendo al Señor, lo cual es tremendamente serio. Y la consecuencia que viene, por cuanto tú desechaste la palabra del Señor, es decir, por cuanto tú agarraste y se te hizo fácil y dijiste, pues, sí, lo que diga el Señor, me da perfectamente igual. Pues el Señor también va a hacer lo mismo contigo. Ok, perfecto, ¿quieres ser rey? Pues bueno, perfectamente, entonces ¿sabes qué es lo que vamos a hacer? Vamos a agarrar y vamos a hacer tu reinado así. Ya no eres importante, Saúl, para lo que yo quiero hacer. Se acabó. Fin de la historia. Porque así, si tú no me das importancia, yo no tengo por qué darte importancia. Esto puede parecernos para nosotros, y he escuchado muchísimas controversias y debates de sobremesa, pareciera como si Dios fuera demasiado severo con Saúl, y pareciera como si Dios fuera incluso hasta, así lo he escuchado estas palabras, como si fuera demasiado blando o incluso hasta alcahuete con David. Siendo que quizás a los ojos de las personas que dicen esto, que David cometió un pecado más burdo, ¿no? Que fue, pues, no solamente adulteró, no solamente planeó un asesinato, abusó de su poder, mintió, urdió toda una serie, una conspiración, una situación tremenda. Y pareciera que cuando Natán viene a reprenderlo, dice, bueno, pues, he pecado. Creo que lo trivializamos de una manera verdaderamente tremenda e ignorante y no le damos el correcto sentido a lo que está diciendo el texto. Él reconoce sin chistar su pecado. David entra en una situación diferente delante de los ojos de Dios porque él reconoce sin chistar que el hombre que hizo tal cosa, según la historia de Natán, es digno de muerte. Y cuando Natán le dice, tú eres ese hombre, él dice, es cierto, yo soy ese hombre, merezco morir, he pecado. Y su corazón y su semblante y su ánimo se contrista, se deprime. El Salmo 32 y el Salmo 51 muestran lo afligido que estuvo su alma acerca del pecado y sobre todo contra quien pecó. Esa no es la actitud que hay en la mente y en el corazón de Saúl. ¿Por qué pareciera que Dios es más severo con Saúl? Porque es rebelde y aparte de todo, súmale que es obstinado. O sea, por más que se le está confrontando acerca de su pecado, no entiende, no escucha y se sigue justificando. Sigue vistiendo de justicia vana, diciendo, bueno, yo aparté esas ovejas y esas vacas para sacrificarlas al Señor. ¿Qué estoy haciendo de malo? Bueno, lo que estás haciendo de malo, pues simple y sencillamente es tratar de tratar a Dios de tonto. Empecemos por eso. Él te ha desechado como rey, dice el versículo 23. Entonces Saúl, y aquí vemos el corazón. Vemos el corazón de orgullo, de hipocresía de Saúl. Y aquí vemos una situación terrible que creo que debería advertir a nuestra alma y a nuestro corazón. Cuando leemos esto no deberíamos leerlo como si fuera algo ajeno a nosotros, sino deberíamos leerlo como si estuviéramos viéndonos al espejo, y esto nos debería ayudar a examinarnos si nosotros estamos incurriendo en esto o algo semejante, advertirnos prontamente para ir a Cristo. Presta atención. Entonces Saúl, ante la declaración de, ok, lo que hiciste es algo muy serio, Saúl. Por esta razón vas a ser desechado del reinado, vas a ser expulsado del trono. Ya no vas a tener el apoyo de Dios en tu reinado, estás solo. Ya no vas a ser rey. Dios ya no está aprobando tu reinado. Esta declaración va a ejecutar, a accionar una actitud en Saúl que habla de su corazón.
Versículo 24. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras. Hasta ahí. Hasta ahí si la declaración de Saúl se hubiera quedado. Creo yo, sinceramente, sin intención de abusar del texto bíblico, creo que hasta ahí hubiera sido salvable la posición de Saúl. Pero no fue así, porque él se justifica y dice: porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Nuevamente se deslinda de su responsabilidad, de su pecado, y culpa a los demás. Y dice: bueno, pues es que me dejé llevar por el tema de, pues, ¿qué van a pensar de mí? ¿Qué van a opinar? Me sugirieron esto. Y no, no, Señor. No, tú no puedes hacer eso. Él está dando una excusa, justificándose. Perdona pues ahora mi pecado. No puedo perdonar. El Señor no va a perdonar eso. No va a perdonar eso porque realmente no hay arrepentimiento sincero. Y le dice, versículo 25, perdona, pero le está diciendo a Samuel. Esto nuevamente recuerda que esta conversación, este ping pong, se está dando entre Samuel y Saúl. Saúl y Samuel. Y recordemos que Saúl le está diciendo: yo quería, pues, yo quería presentar esto al Señor tu Dios, tu Dios, tu Dios. Y le está diciendo ahora, que cuando le dice: te he desechado de ese rey, Saúl le dice: perdona ahora pues mi pecado. Pero se lo dice a Samuel. Samuel no tiene que perdonarle nada. ¿Se da cuenta cómo la mirada de Saúl está puesta en Samuel, no en Dios? Él no estaba buscando honrar, y él no se arrepintió delante de Dios, sino se arrepintió delante de Samuel. Y eso no sirve. Porque a final de cuentas no se estaba arrepintiendo, se estaba justificando, estaba mostrando remordimiento, no por el acto, sino por la consecuencia del acto. Y vamos a ver, dice el versículo 25, y le dice: y vuelve conmigo, perdona mi pecado, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Nuevamente vemos el corazón de Saúl. Y el título de nuestra lección del día de hoy, ya me voy a apurar porque ya me extendí: Saúl, el de doble ánimo. Y yo creo que nosotros en algún determinado momento, esto ya no lo quiero trasladar a hay personas, no, hay personas, sí, pero nosotros muchas veces hemos actuado de esta manera. Actuamos de esta manera hipócrita, orgullosa, es decir, cuando se atenta a nuestro orgullo, nos exasperamos y nos justificamos. Cuando se desenmascara nuestra hipocresía, nos justificamos y le echamos la bolita a la otra persona. Y cuando el Señor nos pone en disciplina, nos humilla y nos pone en un lugar en el cual nos muestra que el Señor ya no va a mostrar apoyo hacia nosotros, empezamos a buscar su rostro, pero de una manera falsa y deshonesta. Porque aquí le dice: vuelve conmigo para que adore a Jehová. ¿A quién está buscando agradar Saúl? ¿A Dios o a Samuel? Definitivamente creo que es claro que quiere quedar bien con Samuel. Quiere quedar bien con el hombre, fingiendo una adoración falsa. Vuelve conmigo. Necesitamos el cabildeo, el apoyo de otra persona para que tengamos comunión con Dios. No, Señor, no. Usted no necesita que alguien lo escolte para obedecer al Señor. Usted no necesita brindar acompañamiento para que alguien se arrepienta. No. Esto es personal, mi hermano. La obediencia es un asunto personal. El arrepentimiento es un asunto personal. El buscar al Señor y vivir bajo su voluntad es un asunto personal. Usted no puede esperar que alguien haga las cosas o le lleve o le acompañe o le lleve de la manita para obedecer al Señor. No funciona así. Y Samuel
claramente descarta esta posibilidad. Le dice, no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. O sea, yo no voy a... Ya el Señor te ha desechado, ya el Señor ha tomado una decisión, ya. Yo no voy a poder... yo no tengo por qué acompañarte, ya no tengo por qué. Ya. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo, Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado un prójimo mejor que tú, tuyo mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá. Lo que le comentaba hace un momento. Él es inmutable, porque no es hombre para que se arrepienta. Siempre es importante tener esto presente. Él dijo, yo he pecado, pero nuevamente volvemos a lo mismo. La rebeldía, la obstinación, la desobediencia, el no prestar atención. Yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y con esto quiero cerrar. El fracaso, la ruina, el gran declive del cometa Halley que fue Saúl, se muestra por esto. Saúl estaba buscando la aprobación de Samuel, la aprobación de los ancianos, la aprobación del pueblo. Estaba más preocupado por su reputación, por perder el rango, por perder la posición, por perder la autoridad. Y él estaba dispuesto a seguir aparentando una relación espiritual con el Señor. En ningún momento dice, voy a ir a buscar la presencia del Señor. David era un hombre que se distinguía por personalmente presentarse delante del Señor. Saúl no. Saúl necesitaba que lo llevaran de la manita, porque su relación con el Señor dependía de un tercero. Y esto es algo importante y con esto quiero terminar. Si tu relación con Dios depende de alguien más, tú no tienes una relación personal con el Señor. Dios no tiene nietos, tiene hijos. No existe este concepto de el intermediario. Tú tienes que tener una relación personal con el Señor de obediencia. No importa con quién quedes bien, si quedas mal con el Señor. Que el Señor nos ayude. Amén. Oremos. Padre Santo, te damos, Señor, la gloria, te damos gracias, Señor, por tu palabra, por este texto, Señor, que nos ha quebrantado, desafiado, humillado, Señor. Padre Santo, ciertamente muchas veces somos como Saúl, Señor, en el caso, Señor, en el cual tú nos das, Señor, tu palabra que es, Señor, viva y eficaz, más cortante como espada de dos filos, que es clara, que nos pone ejemplos claros, Señor, y que nosotros asentimos, Señor, que escuchamos, pero que oímos, pero no escuchamos, Señor, y fingimos prestar atención y obedecemos a veces de una manera parcial y por lo tanto pues no obedecemos, Señor. Perdónanos, Señor, cuando tratamos de revestir nuestra obediencia con una hipocresía, Señor, religiosa. Cuando tratamos, Señor, de encubrir nuestras manchas, Señor, revistiéndolas de falsa piedad, de un falso amor. Señor, nada te agrada más que nuestra obediencia, y si no hay obediencia no habrá agrado, y seremos, Señor, reprendidos, y seremos, Señor, humillados. Señor, muéstranos, Señor, el rostro horrendo de la rebeldía, el rostro inmundo de la obstinación, y, Señor, adviértenos sobre el pecado de no prestar atención. Abre nuestra mente, corazón, nuestro espíritu, Señor, cuando tu palabra es leída, cuando tu palabra es predicada, cuando escuchemos un sermón o una clase, Señor, cuando escuchemos el consejo de un hermano o una hermana que nos está ministrando, que tu palabra, Señor, sea un foco de atención para nosotros. No sea, Señor, que pretendiendo escuchar, Señor, incurramos en desobediencia por desatención a tu palabra. Perdónanos, Señor, por nuestros tropiezos. Y, Señor, trátanos con misericordia, Señor, y compasión, por amor a tu Hijo Jesucristo. Porque, Señor, sin Él estaríamos perdidos, completamente perdidos.
Gracias te damos por tu Hijo, por el medio del cual, Señor, podemos ser revestidos de obediencia. Ya no seremos desechados, ni rasgados, ni expulsados por la obediencia de tu Hijo Jesús y porque ponemos nuestra fe en Él. Gracias, Señor, por ello, en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados, pues tengan una excelente noche. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Recuerde que estamos escuchando, ¿verdad?, nuestro estudio En Busca de Dios, el gozo de un avivamiento en nuestra relación personal con el Señor. Ya estamos nosotros avanzando. Estuvimos hoy en el día 4, lección 7, ¿verdad? La próxima, yo le quiero animar, ¿verdad?, que continúe contestando. Haga el test, ¿verdad?, del día 5. ¿Verdad? Yo le animo a que usted haga la parte que a usted le toque. Yo avanzo con usted 4 días y usted vaya contestando las partes que pues no vemos aquí. Siéntese, échese un cafecito y conteste la parte que le toca. La próxima semana, si el Señor lo permite, iremos ya a la lección número 8 y nos llevará a esquinas extraordinarias y traerá la luz de Dios sobre nuestro corazón de una manera tremenda. Mi amado, mi amada, recuerde que mañana nos vemos a las 6 para nuestro estudio del Evangelio de Juan. Le esperamos por allá y recuerde que esto estará más tarde en YouTube y lo podrá ver y lo podrá escuchar y compartir. Tenga una excelente noche, cene rico, descanse, ore, reflexione y recuerde, a Dios sea la gloria. Hasta pronto.